La Kikimora es uno de los tantos denominados espíritus hogareños encontrados en la mitología eslava, uno de los pocos espíritus femeninos de este tipo, siendo bastante común que se le considere la esposa del Domovoy, otro espíritu protector del hogar, si bien también se le asocia matrimonialmente a otros espíritus, y a diferencia del Domovoy, su naturaleza parece ser bastante ambigua, habiendo quienes la describen como un espíritu benévolo y otros como un espíritu maligno. Se desconoce con exactitud de dónde se origina el nombre Kikimora, a veces Shishimora, pudiendo provenir de distintas lenguas, lo cual no solo afecta el significado de su nombre, sino que también su naturaleza. Algunos apuntan a que su origen proviene del lenguaje Udmurt, siendo un derivado de la palabra Kikamurt, que se puede traducir como espantapájaros. Mientras el diccionario de Oxford explica que la palabra mora significa pesadilla, aunque esta no es la única definición que se le brinda a dicha palabra. Según el folclore polaco, mora es el nombre que se le dan a las almas de las personas que abandonan sus cuerpos durante las noches, explicándose que éstas lucen como jirones de paja o de pelo, o que tienen formas parecidas a las polillas. Por otro lado, en el lenguaje checa, esta es la palabra que utilizan para denominar a un tipo de duende o espíritu, siendo también parte del nombre que se le dan a ciertas polillas. En croata, mora también se traduce como pesadilla, en Serbia es el nombre que se le da a la yegua, y en la antigua mitología eslava, mora o mara es el nombre que se le da a una especie en particular de espíritu o aparición, siendo Mara un espectro oscuro que adopta la forma de una mujer hermosa que visita a los hombres en sus sueños, torturándolos con el deseo y así quitándoles la vida. También es una creencia común que las moras o maras entran en la habitación por el ojo de la cerradura, donde se acercan al durmiente para estrangularlo. De ahí se cree que proviene la palabra moriti, que se traduce como torturar o estrangular. Y a su vez, estos espíritus malignos se le asocian a la parálisis de sueño, un estado que personas pueden sufrir al dormir, donde despiertan y son incapaces de moverse o hablar por varios segundos. Se creía que las moras eran los causantes de esto al sentarse sobre las víctimas impidiendo que se movieran, y debido a la composición del nombre Kikimora, es bastante normal que se le considere igual a estos espíritus o que posea características similares a estos, provocando los mismos estragos. Con respecto a su apariencia física, a la Kikimora se le describe comúnmente con el aspecto de un horrible animal indefinido y antropomórfico, siempre vestida como una mujer campesina. Se le describe poseyendo garras en lugar de manos o garras en las manos, posee las patas de un gallo o de gallina y un rostro como de animal, normalmente llevando un pico parecido al de una gallina o un pato. Otras veces se le describe como una anciana pequeña y encorvada, de pelos despeinados, cargando con musgo en sus ropas, y en otras ocasiones se le describe como una hermosa mujer, y a veces puede tomar la imagen de un miembro de la familia fallecido o puede aparecer como una entidad peluda parecida a una cabra con ojos y cuernos brillantes. Y en muchos mitos se dice que es capaz de volverse invisible, siendo por esto mismo que casi nunca se le puede ver, si bien es bastante común que conviva con humanos. También suele ser considerada como la misma Domika, siendo este el nombre que a veces se le otorga a la esposa del Domovoy, aunque existen algunos que la consideran como un espíritu distinto a la Kikimora. Creencias generales apuntan a que existen dos tipos diferentes de Kikimoras. Una de ellas es la que proviene del bosque y se encuentra casada con el Domovoy. La otra proviene del pantano y se encuentra casada con el Leshy, quien es otra criatura mitológica eslava que habita en los bosques y pantanos, el cual usualmente se muestra muy agresivo ante los humanos. Es posible saber si la Kikimora se encuentra casada con el Leshy por las huellas que deja en el Isba, el hogar de estos pueblos. Si estas son húmedas, significa que esta proviene de los pantanos, lo cual es una mala señal. Por lo que he podido leer, la Kikimora esposada con el Domovoy es la que protege y ayuda en el hogar. La esposada con el Leshy es de una naturaleza más dañina. Se menciona que esta de por sí se siente atraída hacia los hogares que emanan un ambiente oscuro, donde las peleas y el maltrato son algo cotidiano.
Esta se infiltrará en el Isba por el ojo de la cerradura y se dedicará a causar caos, acostumbrando a provocarles pesadillas a los habitantes de la casa y hasta llegando a secuestrar a alguno de sus hijos o hijas, reemplazándolos con uno propio. Este, por cierto, era un común temor en mitos eslavos, que bebés y pequeños fueran cambiados por crías de seres supernaturales, por lo cual era muy importante cubrir los ojos de la cerradura, un método de entrada muy común con los espíritus eslavos. Y con respecto a los niños secuestrados, en este caso se dice que crecerán para transformarse en kikimoras o en otras apariciones de los bosques, a lo cual he de agregar que a Leshy a veces se le asigna otro espíritu como esposa, la Lesobika, quien algunos creen que es sencillamente el nombre asignado a la kikimora del pantano. En relación a esto, se le acusa también de provocar que las personas se pierdan en los bosques e incluso que busque ahogarlos. Se cree que es particularmente por esta versión de la kikimora que padres solían decirles a sus hijos que éstas detestaban el ruido durante la noche, por lo que todos debían irse a la cama y no armar alboroto. En caso contrario, la kikimora les robaría el aliento, les provocaría pesadillas o incluso los secuestraría. En la provincia de Novgorod se cree que la kikimora actuaba solo en la temporada de Yule, la cual ocurría durante el invierno, siendo estas las festividades que se celebraban en aquellas tierras durante el frío, mientras que en otras regiones se cree que sus actividades se aplicaban a todo el año. Al ser un espíritu hogareño femenino, sus actividades circulaban alrededor del tipo de trabajo característico de la mujer de la época, siendo estos el hilado, las costuras, la limpieza, la cocina y el cuidado de las gallinas. De allí puede que provenga parte de su popular apariencia. Se cuenta que durante las noches, la kikimora salía de su escondite a hilar y limpiar la casa, bastante parecida al domovoy, siendo por esto que es bastante común asociarlos matrimonialmente. Pero este comportamiento dependía de la manera de ser de la ama de casa. Si ésta era ordenada y dedicada al hogar, la kikimora respondería de forma positiva. En caso contrario, actuaría de manera agresiva en torno a la ama de casa y al propio hogar. Estando molesta, la kikimora se dedicaría a hacer ruido por toda la casa, rompiendo los platos no lavados, atacando y asustando a las gallinas si éstas no se encontraban protegidas por el Kurimbi Bog, pudiendo traducirse literalmente como deidad gallina, lo cual era una alineación de rocas puestas alrededor del gallinero, las cuales se decía que poseían propiedades mágicas para proteger a las gallinas de entes sobrenaturales, tal como la propia kikimora, porque si ésta obtenía acceso al gallinero estando molesta, podía llegar a matarlas o a provocar que dejaran de poner huevos. También se relata que, estando enojada, acostumbraba a esconderse en la cocina, susurrando y arrojando cosas a los hogareños cuando tuviera la oportunidad. Arruinaba la comida, le cortaba el cabello a la ama de casa, escondía los utensilios, molestaba a los más pequeños de la casa, haciéndoles cosquillas para que despertaran y lloraran durante las noches. Así su madre tendría que levantarse a acunarlos. Según la tradición, la única manera de reconciliarse con la kikimora es yendo al bosque a recoger helechos y preparar con ellas una tisana, una especie de brebaje que se consigue al hervir determinadas combinaciones de hierbas o especias en el agua, la cual debe ser utilizada para lavar los vasos, tazas, platos y otros utensilios de la cocina. Al igual que el domovoy, la kikimora poseía características de oráculo, solo que sus predicciones eran siempre una señal de desgracias por venir. Por ejemplo, era una común creencia que si alguien llegaba a ver a la kikimora hilando en su máquina para hilar, esa persona moriría dentro de poco tiempo. Por esto se debía guardar la máquina de hilar durante las noches, a veces contándose que era necesario protegerla con una cruz. De esa manera la kikimora no podría utilizarla. Durante la ya mencionada temporada de Yule, era una común tradición que las mujeres más ancianas se vistieran imitando a la kikimora, utilizando harapos y jirones, además de llevar una máscara y una olla en la cabeza cubierta con un trozo de tela de manera que imitara de forma burlona el kokoshnik, un sombrero tradicional ruso usado por mujeres. Con la llegada de la cristiandad, nuevos mitos comenzaron a surgir sobre el espíritu hogareño, todos relacionados a maldiciones y desgracias. Se empezaron a agregar diferentes mitos de cómo un humano podía transformarse en una kikimora.
Por ejemplo, si un niño moría sin ser bautizado, este se transformaría en una, algo bastante común de escuchar en referencia a la manera en la cual el cristianismo comenzó a ver a estas criaturas supernaturales folclóricas. También se dice que si una chica se suicidaba, esta se transformaría en una, y los niños maldecidos por sus padres eran otro candidato a transformarse en el espíritu. Su mala fama provocó que personas empezaran a decir que, cuando alguien quería causarle daño a otra persona, un buen método era hacer que una kikimora se metiera en su isba, siendo esta muy difícil de sacar una vez instalada y se dedicaría solo a causar estragos. Aunque también es verdad que con el correr del tiempo, los mitos de la kikimora comenzaron a entremezclarse cada vez más con los del tomoboy, brindándoles las mismas características que a este y ocasionando que sea difícil el diferenciarlos. También, de manera similar que con la Rusalka, es bastante común que otras figuras sobrenaturales femeninas sean consideradas una especie de kikimora, tal como la famosa Baba Yaga, lo cual a veces provoca que estos mitos se entremezclen entre sí, agregándole más características al mito de la kikimora. Y supongo que puedo agregar que en la actualidad es común encontrar en ficción monstruos arácnidos referidos como kikimora. Al menos es bastante común encontrar en la saga del brujo dichas apariciones, con lo cual yo creo que la creación de este monstruo fue en realidad ocasionada porque existe una especie de araña llamada kikimora, porque este monstruo no tiene ninguna relación con los mitos eslavos. La kikimora es otra imagen tradicional de la cultura eslava, que logró causar su impacto en la comunidad, muy parecido a como lo hizo el tomoboy. Si bien la figura de la kikimora se muestra más ambigua que la del tomoboy, claramente afectada por el paso del tiempo, su figura y su nombre aún pueden ser vistas hoy en día, como podemos ver en el poema escrito por Anatoly Liadov, en donde escribió que la kikimora crece con un mago en las montañas, siendo el gato del mago quien cría a la kikimora y le narra cuentos fantásticos de la antigüedad mientras se balancea en una cuna hecha de cristal. Y una vez llegada a la madurez, la kikimora comenzará a hacer girar la rueda de lino desde el atardecer hasta el amanecer, cargada con malas intenciones para el mundo entero. Pero la kikimora demuestra ser más que un espíritu maligno. Originalmente es un espíritu hogareño, alguien que está aquí para servir y ayudar, siempre y cuando nosotros nos mostremos dignos de su apreciación. Y con esto hemos llegado a otro final. Pero si quieren saber más de estos espíritus hogareños, recomiendo bastante ver mi video acerca del tomoboy. Ahí menciono un poco más acerca de este tipo de espíritus y de los mitos vistos en la mitología eslava, que definitivamente son creencias muy interesantes de explorar. Con lo cual quiero dar las gracias a todos ustedes por molestarse en ver estos videos, y un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores a través de Patreon, principalmente a José Montero, quien hizo una grandiosa donación al canal. Muchísimas gracias, José. Y bueno, con esto ya explicado, no voy a aburrirlos más, así que, como siempre, les deseo a todos un buen día y nos estaremos viendo en el próximo video.